Muy buenas tardes y bienvenido a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia de la enfermera Andrea Sanzana, magíster en epidemiología, enfermera tratante en Hospital Clínico Universidad de Chile, diplomado en paciente crítico, que nos presentará el tema Cuidado en paciente de cúbito prono. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión para que vayan realizando sus preguntas, las cuales recopilaremos y realizaremos al final de la presentación. Además, les solicitamos ingresar al link que se les ingresará en el chat para la evaluación de las charlas expuestas, con las cuales se pretende realizar un diagnóstico educativo y ver las charlas que requieren mayor refuerzo. Muchas gracias. Hola, muy agradecida por la invitación. Como les contaba acá el colega, soy Andrea, enfermera que trabaja en unidad de paciente crítico en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en donde en realidad estamos viendo todo este tipo de procedimientos constantemente y la verdad es que hay bastante experiencia. Hoy día quiero compartir con ustedes lo que es el cuidado de enfermería en el paciente en decúbito prono, una técnica en realidad que viene hace mucho tiempo. O sea, ya el primer caso viene en un distrés grave desde 1970. De ahí en adelante viene este procedimiento realizándose y obviamente hoy en día toma una mayor fuerza frente obviamente al paciente, al tipo de paciente que nos estamos enfrentando. ¿Ya? Un paciente que está distresado, ¿no es cierto?, por esta neumonía, por este COVID-19, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos frente a un pulmón que tiene una heterogeneidad de esta aireación pulmonar, ¿no es cierto? Está muy distresado y por lo tanto tenemos una mala oxigenación. Entonces, vamos a revisar cómo tratamos a este paciente en decúbito prono, pero aclararles obviamente que la finalidad de esta clase no es revisar nuevamente qué es lo que es el prono o la fisiopatología, porque ya lo revisó anteriormente el doctor Cornejo, una muy buena clase, así que los invito a revisarla. Ahora nos vamos a situar principalmente en la maniobra, ya de cómo se hace desde inicio a fin, porque no es solamente el momento en que uno hace la pronación, sino que hay muchas cosas que uno tiene que ver antes, durante y post procedimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Es estandarizar la técnica de pronación. Ya, hoy en día están saliendo muchas otras formas de cómo pronar a nuestros pacientes, que lo hemos visto en reportajes, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo, pero vamos a nosotros a enfocarnos en realidad en la técnica principal que por bibliografía hemos realizado durante todos estos años y que nos ha sido la mejor forma más fácil y ha sido exitosa en nuestros pacientes. Por eso queremos compartir no solamente la evidencia, sino que también la parte práctica y la experiencia que nosotros tenemos, que muchas veces no está descrita en la bibliografía y son detalles que nosotros queremos saber. Vamos a describir los cuidados de enfermería entonces antes, durante y después del procedimiento. Como les decía, no es un procedimiento corto, ¿ya? Esto implica mucho manejo también de enfermería, entonces necesita mucho cuidado, ¿ya? Y por último, obviamente, si analizamos todo este proceso, vamos a poder otorgarle la seguridad al paciente y al equipo de salud también en la pronación. Recordemos que mientras menos nos equivocamos, ¿no es cierto?, vamos a pronarlo de mejor forma al paciente, vamos a tener menos complicaciones y a la vez le damos una seguridad al equipo, porque cuando uno no tiene experiencia y está por primera vez, uno está con temor, uno tiene susto, ya que el paciente se pueda extubar, ¿no es cierto?, que pueda salir desplazado un catéter, no sé, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero necesitamos darle seguridad más aún a los pacientes que vamos a tener hoy en día, ¿no es cierto?, que muchos de ellos, o que ya en muchos centros ya están pronados y se están enfrentando a esta realidad. Ahora, ya tenemos bien claro, ¿no es cierto?, como nos haya dicho el doctor Cornejo, por qué o los beneficios que trae el prono, ¿no es cierto? Tenemos un pulmón distresado, ¿no es cierto?, grave por esta neumonía, por este COVID-19, en donde lo que mayormente destaca esta heterogeneidad de la aireación pulmonar, debido a que hay una mala ventilación en este paciente que está en supino. Tenemos que sumarle a esto también, tenemos un paciente que cuando está en supino, tenemos una masa cardíaca que genera más compresión, de hecho se ve hasta estudiado hasta como un 40% de mayor compresión sobre el pulmón,
Hay también desplazamiento del diafragma cefálica, hay que considerar también el tamaño y la forma pulmonar, por lo tanto todo eso también afecta a nuestra ventilación, ¿ya? También tenemos que considerar el daño que genera la ventilación mecánica invasiva, ¿no es cierto? Y por ende, a lo largo de los años se han ido viendo diferentes intervenciones de cómo podemos darle el mejor tratamiento a este tipo de pacientes. O sea, se ha visto, por ejemplo, de ventilar con volúmenes corrientes mucho más bajos, de ir agregando el bloqueo neuromuscular y también aplicar la ventilación mecánica al paciente que está en prono, ¿ya? Es por eso que cuando una vez pronamos a nuestro paciente, resumiendo un poco, para hacer un refresh, ¿no es cierto?, de por qué nosotros pronamos, vamos a lograr que ya la masa cardíaca repose en el esternón, ¿ya? Como de un 40% de compresión que hacía previamente en supino, ahora va a ser, se describe entre un 1 y un 4%, ¿ya? Va a haber mayor movilidad diafragmática, las presiones, el gradiente de presión pleural es mucho menor en decúbito y prono, y eso genera que exista una homogeneidad en la distribución del aire, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una mayor apertura alveolar, mejora mucho la relación BQ, porque recuerden que cuando tenemos, o nosotros estamos en supino en el fondo, tenemos una muy buena perfusión. La perfusión siempre se mantiene buena, sobre todo en las zonas dorsales, y mientras no es así con la ventilación, más en un paciente estresado, pero cuando lo pronamos, obviamente, podemos ver en la imagen acá al ladito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una descarga en ese caso del corazón. Por otra parte, podemos aumentar más la apertura alveolar y en conjunto, en el fondo, finalmente logramos que haya un mejor reclutamiento, ¿ya? Por ende, también tenemos una mejor ahora ventilación y una perfusión. Y a la vez también aumenta el drenaje de secreciones, que todo esto finalmente nos muestra los beneficios, ya que se ve del decúbito prono, y tener bien presente en realidad que los estudios han sido evidenciados en síndrome de distrés respiratorio de pacientes graves. Ahora, tener bien en cuenta que este procedimiento, chicos, es un procedimiento en realidad que se hace en equipo. Todos somos importantes. No obstante, siempre tiene que haber un líder, ¿no es cierto?, que comande la maniobra, y para esto el rol de enfermería juega un rol súper importante, ¿ya? No por esto quiero dejar de lado el resto de los profesionales, para nada, somos todos importantes, pero como enfermería está a cargo del cuidado del paciente, tenemos otro tipo de mirada y visión más integral al momento de esta maniobra. Por lo tanto, nuestro rol asistencial se ve sumamente dirigido, o en realidad se ve desarrollado, porque primero, en primera instancia, tenemos que hacer una buena valoración del paciente antes de pronar, ¿no es cierto? Tenemos que ver los factores de riesgo, considerar si el paciente quizás es obeso. Lo más probable es que ya no necesitamos 5 operadores, necesitemos 6 o 7. Tenemos que analizar cómo está este paciente hemodinámicamente, lo más probable es que esté inestable, ¿no es cierto? Tenemos que ver si está desaturando, quizás nos tenemos que apurar en el procedimiento y hacer las cosas mucho más rápido. Tenemos que ir viendo, claro, los diagnósticos de las necesidades, y frente a eso nos vamos a planificar, porque previo a la pronación tenemos que juntar un montón de recursos, organizar a nuestro personal, entonces hay que tener una visión muy integral de todo esto, ¿ya? Para luego finalmente, ¿no es cierto?, lograr la ejecución, y siempre con la finalidad de darle la mayor seguridad a nuestro paciente, ¿ya? Por eso tenemos que siempre, aquí como en realidad nos muestra, tener en cuenta qué pasa frente a una reanimación. O sea, yo tengo que haber conversado con mi equipo antes de pronar, qué hacemos en caso de que el paciente se extube, qué pasa si el paciente entra en paro, cómo lo vamos a reanimar en supino o en prono, cuál es la experiencia. Entonces, todo esto tiene que ser conversado, y quizás a lo mejor en estos tiempos donde quizás no estemos tan saturados o tengamos nuestras camas llenas, darnos un poco de tiempo en el fondo para analizar todos estos temas con nuestro equipo, ¿ya? Y obviamente finalmente va a llegar el tiempo de la pronación, en donde ya dirigidamente hacemos nuestro procedimiento, ya considerando todos estos factores relevantes para hacer una buena maniobra. Ahora, ¿por qué les muestro inicialmente las complicaciones del prono?
Idealmente, cuando uno va a hacer esta maniobra, tiene que tener en consideración el cuidado completo del paciente. Entonces, para cuidar a este paciente, tengo que tener en mente todo lo que le puede ocurrir. Todo esto que les describo acá en esta diapositiva son complicaciones que ya están descritas en realidad y evidenciadas por pacientes que ya han estado en prono y que principalmente han presentado retiro accidental o desplazamiento de elementos invasivos, ya de catéteres y o drenaje durante la maniobra o de repente cuando hacemos los cambios de posición, han tenido obstrucción del tubo endotraqueal. Recordemos que estos pacientes o pueden estar hipersecretores o cuando los giramos, ¿no es cierto? También por efecto del prono aumenta la secreción, entonces estos tubos pueden obstruirse, ¿ya? Así que hay que estar bien atenta con eso, hay que tener ahí a nuestro kine full con nosotros. O también pueden extubarse, ¿ya? Ustedes ya a lo mejor muchos han visto que generan edema facial, vertebral, labial, ¿ya? Y generan, bueno, no son úlceras, son lesiones por presión, ¿no es cierto? Pueden generar lesiones corneales, labios, mentón, en la oreja, en las mamas, en las zonas costales, rodillas y genitales. Por lo tanto, hay que tener un cuidado muy específico, ¿no es cierto?, para prevenir estas lesiones. Y por último, y no menos importante, pese a que se menciona muy poco en realidad en la bibliografía, son las lesiones por compresión, ¿ya? O contracturas musculares y luxación de articulaciones, calcificaciones en hombro y cadera. Por eso es importante que cuando nosotros giramos a nuestro paciente, dejarlo en la posición más fisiológica para que no desarrolle estas lesiones, ¿ya? Aquí también el kine juega un rol súper importante para que nos ayude, ¿no es cierto?, a posicionar a nuestro paciente. Teniendo en cuenta eso, entonces nosotros vamos a organizarnos de la mejor forma posible. Y obviamente tenemos que tomar muy bien la evidencia, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo y una buena organización. Hoy ya la Xochimmi nos ha presentado un checklist muy en realidad completo, en donde nos muestra los recursos que yo tengo que tener al inicio de la pronación, ¿no es cierto? Y luego las cosas que yo tengo que hacer previo al procedimiento, durante el procedimiento y post, que se los recomiendo. Ya está súper claro, mayormente también para los centros que no han hecho este procedimiento. Esto ordena mucho todas las actividades que tienen que hacer. Ya, bueno, obviamente yo las revisé para también tener una continuidad con esto y están muy bien explícitas y es lo que se hace realmente cuando uno tiene el paciente del prono, así que los invito a revisarlas. Como el proceso de pronación, chicos, es un proceso en realidad complejo, me refiero, complejo, refiriéndome principalmente a todo lo que abarca, ¿ya? Porque cuando ya uno tiene expertise en esto o ya llevas años haciendo la pronación, ya se hace un proceso más fácil y llevable, ya no es complejo. De hecho, se describe como algo fácil, sencillo, ¿no es cierto? Y no es costoso, versus todo el beneficio que le podemos dar a nuestro paciente. Por lo tanto, he querido expresar en realidad a través de un proceso todo lo que deberíamos hacer con este paciente, ¿ya? Recuerden que la clase va dirigida a cómo tenemos que pronar a nuestro paciente desde el inicio hasta el final, ¿ya? Inicialmente vamos a ver cuáles son los recursos humanos, tenemos que ver con qué personal cuento, ¿no es cierto?, desde el inicio. Avisarles previamente que vamos a pronar una vez que ya se ha decidido con el equipo médico y ver obviamente qué recursos técnicos tengo para poder en realidad valorar, monitorizar y mantener a mi paciente. Luego tengo que ya, teniendo claro todo esto, tengo que entrar a mi sala, ¿no es cierto?, y ver la preparación del paciente, ya que es todo lo que tiene que ver con ver que tenga toda la monitorización, ¿no es cierto?, tener las infusiones de sedación correspondiente, tener la droga vasoactiva, todo lo que necesito para proteger la piel, etcétera, que lo vamos a ir viendo en detalle. Luego, cuando ya tengo todo listo, ¿no es cierto?, lo que yo necesito es organizar a mi equipo. Obviamente, cuando yo ya estoy lista para pronar, llamo a mi equipo y veo quiénes entran. Muchas veces pasa que todos les llama la atención pronar, entonces todos se ofrecen y 10 personas quieren entrar a pronar. Y la verdad es que uno se puede sentirse más seguro con más gente y la verdad que no es así, chicos. Les recomiendo siempre 5 o 6 operadores, no más que eso, porque si no entorpece el procedimiento. Todos quieren ayudar, pero en el fondo se termina ensuciando, ¿ya? Luego nos vamos a la técnica de pronación, donde vamos a ver cómo hacemos la pronación paso a paso. Y luego vamos a ver los cuidados de enfermería, que aquí quiero hacer una salvedad. Los cuidados de enfermería van desde el inicio hasta el final. Ya aquí lo puse en realidad un poco más explícito, porque quiero señalar 3 cosas importantes que muchas veces en la bibliografía no se menciona, ¿ya?
De todos los cuidados que uno hace, hay 3 importantes. Uno es la rotación de cabeza, ya que sale descrito en bibliografías como rotar cabeza cada 2 horas, pero no sale descrita la importancia o el tiempo que nos demoramos en rotar la cabeza, la sobrecarga que tiene para enfermería rotar la cabeza, que muchas veces nos podemos demorar bastante tiempo o más de lo normal si el paciente llega a descompensarse. ¿Qué pasa? ¿Este paciente se puede bañar? Se puede bañar. Obviamente hay que ver el contexto, si puede estar muy inestable hemodinámicamente, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta todos esos detalles, pero se puede y hay una técnica. ¿Qué pasa si el paciente lo tengo que hemofiltrar? ¿Se puede conectar este paciente a hemofiltración? ¿Y qué pasa si el paciente entra en paro? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en consideración y conversado antes de pronar a nuestro paciente y no ir experimentando en el camino, ¿no es cierto? Para darle mayor seguridad. Y por último, obviamente terminando y poniéndonos en el mejor contexto de que nuestro paciente mejoró su oxigenación, mejoró su PAFI, logramos supinar al paciente. ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando a lo largo todo esto. Ahora, ¿qué es lo recomendable? 5 operadores mínimo. La idea es que exista un líder, ya existan 2 personas y 4 personas en realidad a cada lado. Hay que tomar en cuenta que si es un paciente obeso, de repente vamos a necesitar una persona más, ¿ya? Luego describimos quiénes son los personajes en realidad ideales que tienen que contar en el equipo. Muy importante, los elementos de protección personal. Hoy en día lo tenemos muy en cuenta, ¿no es cierto? Yo creo que todos ya lo sabemos. Nosotros nos hemos dado cuenta ahora en la práctica y más aún los valoramos, porque ya ahora que nos hemos ido enfrentando a estos pacientes en prono con el COVID-19, nos hemos visto muy expuestos a la vía aérea con el paciente, sobre todo cuando tenemos que rotar cabeza, cuando tenemos que aspirar. Entonces tenemos que ser súper responsables en realidad con los elementos de protección personal, tomando en cuenta, obviamente, ¿no es cierto?, de repente la escasez de esto y todo eso que ya en realidad lo sabemos. Ya la monitorización. Este paciente que va a ser pronado va a necesitar una sedación profunda y un bloqueo. Lo ideal sería monitorizarlos con un BIS, con un TOF y, bueno, agregado obviamente una capnografía que obviamente muchas veces no vamos a contar con esto, ¿ya? Pero es lo ideal. Necesitamos tener y preparar la infusión de analgesia y bloqueo neuromuscular. Tener presente que todo esto se conversa antes con el médico, ¿no es cierto?, de con qué vamos a sedar o con qué ya lo tenemos y con qué quizás podemos mejorar la sedación profunda del paciente. Ver obviamente la ropa de cama para ver cómo voy a ocupar los dispositivos para despejar de las zonas de apoyo, ¿no es cierto? Quizás cuento con sábanas, quizás cuento con almohada, eso lo tenemos que ir viendo en el camino. Un colchón de flotación, ¿no es cierto? Ojalá un circuito de aspiración cerrado, muchas veces no vamos a tener, ¿no es cierto? Pero es el ideal. Ya los insumos para fijar el tubo, eso depende de cada centro. Nosotros generalmente ocupamos gasas de tubo para fijarlo porque en cada rotación lo vamos moviendo y vamos moviendo los nudos de nuevo, obviamente, para evitar lesiones. Electrodos, ya, porque acuérdense que hacemos un cambio de electrodos rápidamente cuando ya tenemos pronado al paciente, y obviamente tenemos que tener todo lo que son los protectores y el ungüento ocular, los parches hidrocoloides y las películas, no sé, spray protector, en el fondo lo que uno tenga para proteger las zonas de apoyo para el paciente, ¿ya? Ahora, ¿cómo preparamos a nuestro paciente? O sea, yo inicialmente, antes de llegar y entrar rápidamente a la unidad y empezar a preparar, tengo que ver, ¿no es cierto?, todos los insumos y haber avisado a mi equipo para saber con quién voy a entrar. Ahora que ya tengo todo eso listo, recordemos que uno tiene que, en esta circunstancia, donde tengo a mi paciente aislado a puerta cerrada, tengo que respetar ese aislamiento con mayor razón. Entonces no puedo estar entrando y saliendo. En realidad el riesgo de contaminación, abrir y cerrar, y la cantidad, ¿no es cierto?, de elementos de protección personal que voy a estar ocupando constantemente. O sea, si tengo una organización previa, no voy a estar entrando y saliendo, ¿no es cierto?, en cada momento. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál es el objetivo ahora de preparar a mi paciente? ¿Ya? La idea es siempre resguardar la seguridad del paciente y prevenir las complicaciones. Siempre tengo, y el enfermero lo sabe, en el fondo, que nos tenemos que anteponer a lo que puede pasar, y es lo que siempre, en realidad, yo creo que es el chip que nos destaca y que siempre estamos en el intensivo, ¿ya? Y esto también, obviamente, quizás mucha gente lo sabe, pero también tenemos que compartirlo con la gente que se va a ver enfrentada por primera vez a pronar un paciente. Recordemos que muchas veces los de intensivo vamos a fallar, nos vamos a contagiar, vamos a tener licencia y va a entrar gente nueva. Por eso estamos haciendo el detalle y explicando el cuidado de enfermería desde el inicio, ya, para que todos sepan cómo se realiza. Chicos, siempre es importante informar a la familia del procedimiento,
¿ya? Obviamente ahora en el contexto que estamos, lo más probable es que la familia, o sea, hay restricción de visitas, ¿no es cierto?, en los hospitales, o ya no pueden entrar visitas, pero sí, obviamente, comunicarlo, no sé, pues sea vía por teléfono y todo, pero anticiparse, porque lo más probable es que estos pacientes sí lleguen a pronarse y las complicaciones que traen. Entonces, para los familiares es un poco un shock ver a los pacientes cuando están pronados. Y lo otro súper importante, mientras preparamos al paciente y entra gente a ver qué te falta, qué necesitas de repente, aunque ahora va a ser más restringido porque estamos en un área más cerrada, ¿no es cierto? Es siempre definir los roles y las tareas del equipo, ¿ya? Por ende, si yo voy a ser el líder, enfermera, tengo que decidir con quién entro y qué va a hacer cada uno, ¿ya? Es la única forma que salga el procedimiento mucho más limpio. Cuando yo ya estoy adentro en la sala con mi paciente, que lo tengo en supino, ¿no es cierto? Voy a hacer una valoración general. Tengo que ver con qué dispositivo, ¿no es cierto?, de monitorización, por ejemplo, tengo. Obviamente tengo mi monitor central, pero tengo que ver ahora dónde voy a dejar mi dispositivo, quizás mi BIS, mi TOF, ¿no es cierto?, dónde queda mejor el ventilador y si el paciente está conectado a hemofiltración. Tengo que en realidad valorar todo. Ya ver la sedación y el bloqueo neuromuscular. Recuerden que el paciente, antes de pronarlo, tenemos que tenerlo sedado profundo, ya tiene que estar totalmente adaptado al ventilador. Por ende, yo entro con mis infusiones, tengo todo preparado, o sea, lo tengo listo, sedado, y si es necesario, porque a lo mejor está sin drogas vasoactivas, tener la droga lista, programada y enchufada ahí al acceso venoso, en caso de que cuando lo pronemos, obviamente, pueda tener alguna alteración hemodinámica. Y vuelvo a recalcar el uso de los elementos de protección personal, más aún en este paciente que cuando lo giremos tenemos más riesgo de desconexión, ¿no es cierto?, del ventilador, de algún filtro, y tenemos más riesgo, ¿no es cierto?, de contaminación, ¿ya? Y súper importante y considerar la quinoterapia respiratoria previa, ¿ya? Drenar lo que más se pueda, ¿no es cierto?, secreción en este paciente. Y obviamente tener nuestro kine post, porque también es recomendable hacer kine posteriormente al procedimiento. Ya también hay clases de los chicos dirigida en realidad a la quinoterapia respiratoria en este tipo de pacientes que también los invito a revisar. Quiero también recordar que este procedimiento, pese a que lo estamos viendo desde una mirada netamente de enfermería, pero que se realiza en equipo, todos son importantes, ¿ya? Esto abarca muchas áreas, o sea, en el fondo hay que tener un buen manejo del ventilador mecánico, un buen manejo del paciente, ¿no es cierto? Y un montón de cosas, entonces todos son importantes en este proceso. Ahora, si vemos los cuidados en realidad y empezamos a justificar un poco por qué tenemos que hacer ciertos cuidados más específicos y poner más énfasis, tenemos que tener en cuenta que un paciente que está con un distrés grave al que nos vamos a ver enfrentado, ¿no es cierto?, con una PAFI que sea menor a 150, las recomendaciones son partir con una sedación profunda y con un bloqueo neuromuscular, ya eso está descrito y en el fondo que mejora la oxigenación. Y obviamente también eso utilizarlo en el paciente que ya está en prono. Por lo tanto, nuestro paciente previo tiene que estar bien sedado, tiene que estar con un bloqueo neuromuscular. Ahora, ¿cómo nosotros logramos en realidad monitorizar? Acá nos aparece, y en realidad por recomendación, que lo ideal sería hacer una combinación, ¿no es cierto?, de la evaluación clínica y hacer una monitorización objetiva con el BIS y el TOF. Pese que hay una baja calidad, ¿no es cierto?, de evidencia, es lo recomendable y es lo que podemos hacer hoy en día. Cuando preparamos nuestras sedaciones, siempre tener en cuenta, chicos, partir inicialmente con concentraciones obviamente bien concentradas en el fondo del fármaco. Recuerden que vamos a hacer sedación profunda, van a ser dosis mucho más altas, ¿ya? Y no podemos estar entrando y saliendo a cada rato con infusiones, lo ideal es partir al tiro con infusiones, ¿no es cierto?, potentes. Ya, obviamente va a depender de cada centro, porque en algunas partes va a ser quizás fentapropo o fentamidazolam. Hoy en día no está recomendado mucho, ¿no es cierto?, el midazolam por los efectos adversos que trae, ¿no es cierto?, a largo plazo por lo que es delirium. Obviamente uno dice, quizás no voy a pensar en eso ahora, en este momento, frente a este paciente grave, sí, pero si tengo las opciones de escoger entre una y otra, quizás veamos lo mejor que puede ser para el paciente. Ya, tener ojo si estoy con un paciente con propofol, ¿no es cierto? Recordemos que como un refresh que nos puede generar un PRIS, entonces tenemos que estar, ojo con la monitorización de él, están viendo CK, un ácido láctico, los triglicéridos diariamente, que todo esto finalmente son cuidados del paciente, ¿ya? Ahora,
¿cómo nosotros monitorizamos y qué es lo ideal en el fondo? A ver, se nos recomienda por las recomendaciones en el fondo de la SOCHIMI en todo lo que es, los invito a leer de el bloqueo neuromuscular y de la sedación, es a través del BIS. Lo que pasa, y tengan en cuenta que cuando yo ya tengo un paciente con sedación profundo, pero ahora yo lo voy a bloquear, yo ya no lo puedo evaluar solamente con el SAS, ya el paciente ya no me va a responder a la evaluación del SAS si lo tengo bloqueado, entonces yo ya tengo que evaluarlo de otra forma. El SAS ya no me sirve, o el RAS, ya tengo que evaluarlo con el TOF, ¿no es cierto?, para ver qué tan bloqueado está. Ahora, si disponemos del BIS, a lo mejor si muchos lo pueden tener o otros no lo tienen, el BIS en el fondo lo que hace es medir un procesado, analiza un procesado del electroencefalográfico en realidad, del estado de vigilia del paciente. Y esto va de 0 a 100, o sea, si yo tengo un valor 100, quiere decir que tengo un 100% de vigilia del paciente. ¿Ya? Y si tengo un valor 0, es que tengo 0 actividad electroencefalográfica. O sea, si tengo un paciente a lo mejor con mucha sedación profunda en el fondo y tengo un BIS de 10, o sea, me estoy pasando, ¿no es cierto? Estoy sobredosificando al paciente. Por eso uno ocupa también este tipo de monitorización, ya para no pasarse. Lo ideal y lo que se describe para quienes puedan contar con el BIS es mantenerlo entre 40 y 60, porque está descrito y en estudios que entre 40 y 60 los pacientes en realidad hablamos de una sedación profunda porque se ha visto que luego no se acuerdan de nada, ¿ya? No han sentido dolor ni nada en el contexto que hayan estado. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo mi paciente? Además, lo tengo bloqueado. ¿Ya? Tengo que utilizar el TOF, que es el famoso tren de 4, ya para los que quizás no lo hayan visto, el cual en realidad lo que hace es evaluar a través de estimulación, en realidad, estimulación periférica, ¿ya? Entonces tenemos dos formas, que puede ser a nivel del aductor del dedo pulgar, ¿ya? Podemos, esa es una forma, o lo otro a nivel del nervio facial, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que hace es contraer el músculo orbicular, ¿ya? Hay que tener presente que obviamente lo ideal es que el TOF va de 1 a 4, ¿ya? Nos da estimulaciones, 4 estimulaciones, ¿ya? Y según la cantidad que exista, es más bien en realidad cómo va a estar bloqueado. Lo ideal es que vaya entre 1 y 2, ¿ya? Con eso habla que el paciente está bloqueado y vamos a ver que realmente está sincrónico con el ventilador. Así que esa es la recomendación. Es muy operador dependiente, chicos, y de la experiencia también depende mucho porque de repente si no está bien puesto va a dar valores que no corresponden, a lo mejor está sincrónico y me está dando un TOF de 0, que quiere decir que está muy bloqueado, pero muchas veces no es así, ¿ya? Tiene que ver mucho, interfiere si el paciente está edematoso, si está frío, si está mal perfundido, muchas veces no funciona el TOF en el dedo pulgar, entonces se recomienda que lo hagamos facial, que coloquemos ya acá el TOF en el nervio facial. Ahora, de repente uno dice, chuta, en mi centro no lo tengo, o quizás yo sí lo tengo, pero tengo 2 BIS para 12 pacientes, o tengo un TOF para 20 pacientes, ¿no es cierto? Veamos la realidad a la que nos vamos a ver enfrentados hoy día. Por eso, cuando no lo tengamos, o sea, quedémonos con esto, la observación de la mecánica ventilatoria y la sincronía del paciente ventilador, ¿ya? No hay nada más fidedigno que la clínica, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Así que si no contamos con esta monitorización, chicos, quedémonos con estos 2 puntos que son bastante relevantes. Ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos de la fijación del tubo endotraqueal? Bueno, hay varios estudios donde se habla de las complicaciones que ya los vimos al inicio de la presentación, pero este estudio, afortunadamente, que se hizo en una revista de enfermería intensiva que se hizo en el 2017, mencionó las principales complicaciones y entre esas la actuación accidental, pero salió 0%, ¿ya? ¿Por qué se los muestro? Porque en realidad este era un estudio que en el fondo se aplicó a un equipo que estaba bien entrenado, ¿ya? Entonces no tuvieron esta extubación. Por eso no hay que asustarse porque no siempre va a ocurrir. Si el equipo está bien entrenado, el tubo no se va a salir, ¿ya? Por eso tener harto ojo con la fijación del tubo. Ahora, ¿por qué siempre tener presente la aspiración de secreciones, ¿no es cierto? Ya tenemos claro que quizás puede estar hipersecretor, ¿no es cierto?, previo a la pronación, porque recuerden que estamos viendo cuidados previos a la pronación. Y también es muy importante que también tenemos que prevenir de agregar otros patógenos, ¿no es cierto?, a las vías aéreas bajas. Y en el fondo la idea es
tratar de no generar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, y yo creo que muchos ya lo han leído, hay documentos de consenso de cómo podemos prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no es cierto? Abarca muchos puntos. Abarca qué tenemos que hacer con el paciente, qué tenemos que hacer el equipo como equipo de salud, qué insumos tenemos que tener. Muchas veces no contamos con esto, pero sí hay cosas básicas que podemos hacer. Si contamos con un tubo, de repente que hoy en día se está tratando de tener aspiración subglótica, ¿no es cierto? Mucho mejor. Un sistema de aspiración cerrado es lo ideal, yo sé que no todos contamos, pero ¿por qué es mucho más beneficioso? Primero, no abrimos, ¿no es cierto?, la conexión. Recordemos que cuando tenemos un paciente ventilado estamos con presión positiva y si abrimos o desconectamos sin querer el filtro, el tubo, lo que sea, la presión se va a cero. Entonces hay más riesgo que las secreciones bajen rápidamente a vías aéreas inferiores y obviamente generemos estas neumonias. Por otra parte, solamente necesitamos un operador, ¿ya? En cambio, cuando estamos aspirando con aspiración en realidad abierta, necesitamos de otra persona para que no contaminemos. Eso en general, ¿ya? Por eso se recomienda la aspiración cerrada, pese a que la calidad tampoco es tan alta de que sea así, ¿ya? Por otro lado, pensemos que cada vez que abrimos el sistema, ¿no es cierto?, reclutamos al paciente. Por eso lo ideal es cerrado, pero si no, contemos con lo que tengamos. Cuidado asociado también, obviamente, a la mantención del CAF, estarlo inflando constantemente, ¿no es cierto?, tener ese cuidado, la posición de la cabecera que esté sobre 30 grados, ¿no es cierto?, y la higiene de cavidad oral. Esto va en realidad para los cuidados pre y post pronación. La higiene de cavidad oral ya todos la conocemos, ¿no es cierto?, que es muy importante en el paciente que está intubado, en el paciente intensivo, ¿no? Principalmente, ¿no es cierto?, por los patógenos que podemos alojar en todas las secreciones de la cavidad oral. Se ha visto que se recomienda que sea con clorexidina, ¿no es cierto?, al 2%, pero se ha visto que en realidad no supera eso, que se ocupe la clorexidina, no supera en realidad la eficiencia o la calidad de un buen aseo. O sea, si no tengo la clorexidina, o sea, haciendo un buen aseo de cavidad, quizás con suerito y con tórula, en realidad va a ser mucho mejor, ¿ya? Así que no estresarse si de repente no se cuenta con la clorexidina. Ahora, también, ¿qué tengo que preocuparme antes de pronar al paciente? Suspender la nutrición enteral, ¿no es cierto? Lo ideal y que se recomienda, ojalá 1 hora antes, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Muchas veces llega el paciente o deciden rápidamente y el equipo está apuradísimo, quiere pronar al paciente y no vamos a tener 1 hora previa para preparar al paciente y para suspender la nutrición. Entonces, suspendemos y lo que tenemos que hacer es aspirar la sonda, ¿no es cierto? Hasta que dejemos de recibir contenido gástrico. Ya tenemos súper claro, obviamente, que frente a la neumonía asociada a ventilación mecánica se recomienda esto para evitar en realidad también la sobredistensión abdominal, ¿ya? Ojalá, chiquillos, pudiésemos invadir al paciente antes de pronarlo, porque después, créanme que se puede hacer, pero es mucho más dificultoso, ¿ya? Ojalá que podamos hacer la mayor cantidad de cosas antes de pronarlo, ¿ya? Colocar una sonda nasogástrica en prono se puede, la verdad que se puede, pero es un poco más dificultoso. Ahora, protección ocular, ¿no es cierto? También, ¿por qué? Porque principalmente, recordemos, hay 2 factores importantes. Una es que por el bloqueo neuromuscular, ¿no es cierto?, genera complicaciones oculares y tegumentarias. Entonces, tiene que haber un buen aseo previo, ¿no es cierto?, y empezar a usar el ungüento ocular. Por otra parte, ya está descrito que cuando uno, para tener en cuenta en realidad cuando uno después prona al paciente, en realidad estas personas pueden sufrir una presión directa ocular debido al efecto gravitacional, ¿ya? Entonces, ¿esto qué podría causar? Un glaucoma agudo, una neuropatía óptica isquémica o de hecho una oclusión vascular. Por lo tanto, estos pacientes en realidad van a tener menos secreción, ¿no es cierto?, menos irrigación. Hay que cubrir los ojitos, es lo ideal, tener cubiertos los ojitos de estos pacientes. Ya la idea es prevenir la abrasión corneal. Ahora, que esto ya lo tenemos muy en cuenta, ¿no es cierto?, proteger las zonas de apoyo, porque se ha visto que han habido obviamente muchas úlceras por presión y principalmente se dan en la zona facial, ¿no es cierto?, en el mentón, en la oreja, en las mejillas, en los párpados. También se da en la zona torácica, en las mamas, ¿no es cierto?, en el abdomen, en genitales. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a posicionar a nuestro paciente, tenemos que siempre pensar en cómo lo vamos a proteger y si inicialmente tenemos a lo mejor hidrocoloide o películas de estas de spray protector, aplicarla, ojalá si fuera posible en todas estas zonas. Tenemos aquí en realidad, ¿dónde son las principales zonas que ya se las nombré?
donde podemos hacer estas lesiones por presión. Y aquí tenemos la primera foto a esta mujer, no les tapé la cara porque son pacientes ficticios por si acaso, ya, en donde la principal, en realidad, objetivo es liberar la presión de la fascia, del rostro de la persona, por eso le colocan como este picarón, porque en el fondo la cara va a caer dentro y la idea es que quede libre, ¿ya? No que quede apoyado como este paciente, que muy bien tiene la posición del nadador, pero está apoyado netamente, ¿ya? Y que lo más probable este paciente sí va a hacer lesiones, perdón, por presión. Ahora, ¿qué más? Ya, detalles. Siempre estar evaluando la cantidad de accesos vasculares. Muchas veces a lo mejor el paciente viene de la urgencia y viene con 2 vías venosas periféricas, pero recuerden que este paciente va a entrar con sedación, ¿no es cierto? Va a tener soluciones mucho más concentradas, entonces necesitamos accesos vasculares, un catéter venoso central con más lúmenes. Ojalá el médico pudiera colocarlo ante una línea arterial, porque muchas veces el escenario ideal no existe. El paciente no está invadido completamente, lo quieren pronar rápidamente, entonces corremos peligro en muchas cosas, ya que el paciente se vaya a hipotensar y no tenemos vía, puede salir una vía, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ojo con eso, manejar eso desde antes con los médicos. Hacer los aseos de cavidades correspondientes antes de pronarlo, fijar los dispositivos invasivos, volver a curar si es necesario, colocar fixomulo, lo que tengan a mano, ordenar las bombas de infusión. Estos son detalles en realidad como consejos. O sea, si yo tengo a mi paciente con 6, 8, 10 bombas de infusión, dejen lo principal. Si tengo una carga de potasio, si tengo una glucosa, sáquenla, dejen solamente la sedación y la droga si la están ocupando en ese momento. ¿Ya? Esto hace que el procedimiento sea mucho más limpio. Luego vamos a posicionar ya el circuito de línea arterial, ¿ya? Y clampear el catéter urinario permanencia, ¿no es cierto? Hay cosas básicas que también el técnico maneja muy bien, ¿no es cierto? Que van a vaciar el recolector antes porque lo van a colocar entre medio de las piernas. Entonces imagínense pronar al paciente y que eso se abra, va a quedar ahí el descalabro, y van a tener que volver a posicionar al paciente, cambiar sábana. Entonces todos esos pequeños detalles hay que considerarlos al momento de pronar al paciente. Ahora, cuando voy a organizar a mi equipo, esto es lo ideal, el contexto ideal, chicos. Está descrito en bibliografía que tiene que haber un líder. En la mayoría de la bibliografía dice en realidad que ojalá sea una enfermera, porque somos nosotros en realidad los responsables que deberíamos sujetar el tubo endotraqueal, la sonda nasogástrica, las vías venosas, porque somos nosotros los que tenemos esa visión más global. Somos nosotros los que tenemos... sabemos bien dónde tienen los accesos, dónde tienen los drenajes, entonces somos los más óptimos para poder comandar ya esta maniobra. Idealmente, y recomendación, si yo estoy en la vía aérea, lo ideal sería que yo tuviera un enfermero al lado, porque, por ejemplo, si el paciente se hipotensa, si hay que se desconecta la línea, ¿no es cierto? Necesito a mi otro par, ¿no es cierto?, que vea, que siga viendo esas cosas y yo me preocupe, sí, me siga preocupando la maniobra. Entonces, es importante tener un enfermero. Al otro lado, un médico siempre, obvio, ¿no es cierto? Tener un kine y tener a un técnico de enfermería. O quizás tener uno más, pero en el fondo es ser un grupo de 5 personas en donde todos tengamos una tarea en específico. Ahora, nos vamos directamente a la técnica de pronación, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Antes de hacer la recomendación, ya es pensar, a lo mejor ya los que hacen la maniobra en realidad constantemente no es novedad, pero sí hay que tener en cuenta qué pasa si en ese momento el paciente entra en paro, qué tengo que hacer, qué hacemos, lo reanimamos en supino, lo reanimamos en prono, todas esas cosas hay que irlas viendo con anticipación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se desplaza un acceso vascular? Ya, todo eso hay que conversarlo. Y cuando ya estamos listos, mi equipo ya está dentro, ¿no es cierto? Ya tengo todo armado con mi paciente, con los hidrocolloides, con la sedación lista, ¿no es cierto? Ya casi desconectado. Lo ideal sería mantener puede ser un saturómetro. Con eso en realidad estaríamos bien porque mantenemos la frecuencia cardíaca y la saturación, ¿ya? Importante la comunicación, chicos, en equipo, súper importante, y que solamente una persona hable. En este caso nosotros que estamos en la cabeza enfermero, de las instrucciones bastante claras. Resumiendo aquí en esta imagen, quiero mostrarles cómo lo hacemos y cómo se ha hecho por lo general a lo largo de todos estos años, ¿ya? Porque hoy en día se está innovando y creo que muchos hemos visto los videos por YouTube y las publicaciones de cuáles son las nuevas pronaciones, ¿ya? Esto es lo ideal. Al paciente siempre moverlo hacia el costado más lejano del ventilador en primer tiempo, segundo, lateralizarlo, tercero, el que quiere colocar en las zonas de apoyo en realidad para prevenir las lesiones previamente, ¿no es cierto? Si quieren colocarlas antes, ¿ya? Y luego girarlo a 180, ¿ya? Esto no cumple la posición de nadador, esta última foto, pero en realidad se las dejo ahí como para que sea más representativo.
para seguir insistiendo, yo creo que ya vieron este video que se hizo en la UCI del Hospital de la Chile, que también es un paciente obviamente ficticio, ya, pero sale súper bien explicado y yo se lo demuestro con fotos. Los invito a revisar de nuevo el video. La idea es que el movilizar al paciente en la posición supina hacia el extremo de la cama, como les contaba, siempre contrario, ubicado a la ventilación, al ventilador mecánico. Todo esto nos va a ayudar en realidad para que cuando lo giremos tengamos menos riesgo de que se vaya a desconectar toda esta estructura. Luego vamos a situar el brazo que se encuentra más cercano al ventilador mecánico bajo la zona dorsal glútea para luego lateralizar al paciente. Paso 2, ¿ya? Y paso 3, ya tenemos el giro en 180 grados, ¿no es cierto? El paciente ya lo tenemos en prono, en realidad todo esto fue de forma sincronizada y siempre en dirección hacia el ventilador. Obviamente viene rápido la hemodinamia del paciente, verificar rápidamente cómo quedó. Hay algunos que no toleran, pero por lo general hay una buena tolerancia, ¿no es cierto? Hay que verificar rápidamente, ¿no es cierto?, la fijación del tubo endotraqueal, ya las conexiones, los accesos vasculares, si no hay acodadura, ¿no es cierto? Todo eso tenerlo bien en cuenta. Quiero mostrarles un video que está un poco pixelado en el fondo por respeto al paciente, que es una técnica, es el prono que se hizo hace muchos años, pero quiero mostrarle cómo es la realidad. Hacer un alcance. La idea es que el paciente se mueva, ¿no es cierto?, en contra del ventilador. Esta maniobra se hizo hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, y se hizo a favor del ventilador. Entonces, no es lo correcto, pero sí quiero que vean el resto cómo ocurre. ¿Tiene audio? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya, esa es una pequeña como equivocación en el fondo, porque claro, se mueve en contra del ventilador, pero quiero que aprendan que en el fondo no es así, es para el otro lado, ¿ya? Están aprox las 6 personas, ¿no es cierto? Tenemos a la enfermera que está a la cabeza y que está en realidad comandando la maniobra. La movieron hacia el lado, la lateralizan y ahora, listo, 180 grados queda la paciente y ahora viene obviamente cómo la acomodan. La van a girar, o sea, la van a mover hacia el centro, ¿ya? Y van a comenzar en el fondo rápidamente con la monitorización, ¿ya? Como ven, al lado de la colega que está como líder hay otra colega, bueno, no se ve mucho más pequeñita, pero está al lado porque en el fondo siempre necesitamos la ayuda de nuestra colega ahí que nos ayude a desenredar el catéter venoso central, a monitorizar, ¿no es cierto? Tenemos ahí a nuestro kinesiólogo que está tratando de posicionar lo mejor posible a nuestro paciente, pero lo importante es monitorizar. Ahora, ¿cuáles son los cuidados principales a los que tenemos que entregar a nuestro paciente, ¿no es cierto? En primera instancia, siempre posición Trendelenburg invertido, ¿ya? Tenemos que mantener en realidad estas precauciones porque tenemos que prevenir una neumonía asociada a ventilación mecánica, tenemos que prevenir el desarrollo del edema facial de este paciente, ¿no es cierto? Y obviamente reducir el riesgo de reflujo y hay que tener ahí un buen manejo con la sonda nasogástrica. ¿Cuál es la posición principal, la más fisiológica para nuestro paciente? Es que este paciente tiene que lograr una postura idónea que sea libre de tensiones neuromusculares. Ya hay que evitar todas las lesiones producidas por estas posturas inadecuadas. Lo ideal, obviamente, es que la cabeza siempre con el cuello esté enrotado hacia la mano que va hacia arriba, ¿no es cierto? Como aparece en la primera imagen, ¿ya? Y la otra manito va hacia atrás. Entonces, ¿cómo posicionamos? A través de estas fotos les quería mostrar, por ejemplo, qué es lo importante para prevenir las lesiones. Primero, y lo ideal, es que el paciente quede con la cara liberada, siempre, no apoyada en la cama. Cometemos mucho ese error y después tenemos las consecuencias, ¿ya? Pueden hacer como un estilo picarón, pueden usar sábanas, nosotros muchas veces utilizamos sábanas, no tenemos nada, no hemos comprado cosas especiales para esto, la verdad es que hay mucha imaginación, mucho entusiasmo en el fondo en siempre estar imaginando cómo podemos proteger al paciente, ¿ya? Lo que ustedes ven en la frente son sábanas que están apiladas en el fondo y bien estiradas para que no vayan a generar lesiones. Eso es uno. Lo segundo, vuelvo a colocar otro punto en el tórax superior, ¿ya? Pero la idea es que no cubra las zonas mamarias, ¿ya? Eso va a lograr finalmente que yo pueda tener la cabecita liberada. Aquí, en este paciente nos costó, porque es un paciente COVID-19, pero es un paciente obeso, entonces cuesta más, sobre todo cuando tienen el cuello un poquito más corto, ¿ya?
Luego tengo que colocar otro punto acá, idealmente donde les muestro en la zona, en la cresta ilíaca, porque la idea es liberar la tensión o la presión sobre el abdomen. Es lo ideal, chicos, siempre. Van a ver muchas imágenes y bibliografías que a los pacientes los colocan sobre almohadas, ¿ya? Y no es lo ideal. Tienen que pensar siempre cómo libero las presiones de este paciente. Entonces coloco las crestas ilíacas, luego muevo la pierna donde está el bracito también hacia arriba, lo hago concordante y también al elevar esta rodilla en el fondo, ya lo que estoy haciendo es liberar presión sobre los genitales, ¿ya? Por último, coloco en este caso algún apoyo o algo en los pies para que no tenga roce con la cama. Por lo tanto, ya tengo pronado a mi paciente, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo ideal? Es rotar al paciente la cabeza cada 2 horas, de repente suena un poco difícil, pero es lo recomendado. Ya junto con eso rotar el tubo, estar aplicando constantemente crema humectante o los ácidos grasos, ¿no es cierto?, en todas las zonas de apoyo. Cuidados oculares, que ya los vimos anteriormente, ¿no es cierto? Valorar el edema facial constantemente, ¿no es cierto? Aplicar película de spray protectora, lo que tengamos. Y ojalá estar aspirando las secreciones con un circuito cerrado. Auscultar siempre la sonda, chicos, acá ya no nos podemos confiar de repente de ver la sonda ahí en los centímetros correspondientes, porque con tanta rotación se puede enrollar y puede quedar en la boca. Entonces podemos hacer microaspiraciones que obviamente no queremos en este paciente, ¿no es cierto? Y después que ya está pronado podemos iniciar normalmente la nutrición enteral, no hay ningún problema. Ya ir viendo la tolerancia. Y ojo con la cantidad de los residuos gástricos, si es que es necesario usar prokinético, ahí según lo que vayan viendo. Evaluar siempre los accesos vasculares, que siempre estén bien sellados, ¿no es cierto? Que no se vayan, no tengan riesgo de distracción. Valorar y ir ajustando la zona analgesia, como les contaba con el BIS, ¿no es cierto? Valorar y ir ajustando el bloqueo neuromuscular, no nos caigamos en la sobredosificación. Ya realizar aseo de cavidades, el baño de paciente y el control de gases. Les dejo aquí a colación muy breve, esto lo encontré bastante bueno en realidad, en una guía que se sacó en noviembre del año pasado, ya de una revista de enfermería donde sale por parte, por anatomía, todas las cosas que yo tengo que ver en el paciente para evitar complicaciones, así que se los dejo para que lo revisen. Ya para ir finalizando, ya lo que le quiero dar más énfasis es uno de los cuidados importantes y que sale muy poco descrito en la bibliografía es la rotación de cabeza y cuello, ¿ya? Idealmente es que sean 3 operadores, o sea, que exista un enfermero y 2 técnicos a los lados, pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente obeso? O sea, finalmente necesitamos otra persona, ¿ya? Lo ideal son 3, acá tenemos 4 por lo que les cuento. Lo ideal es que sea cada 2 horas, uno se demora aproximadamente 20-30 minutos, pero sin tomar en cuenta que el paciente si es obeso me demoro más si el paciente desatura, porque de repente les va a pasar, los van a cambiar de posición y el paciente se desadapta, desatura, uno se asusta, está con el tubo en la mano, ¿no es cierto?, no está fijado, entonces con todo eso tienen que tener ojo, y esto demanda mucho tiempo de enfermería. Esto no está descrito, pero sí hay que tenerlo en consideración, que es una carga súper grande, y más aún cuando tengamos quizás todos los pacientes pronados, ¿ya? Previa a la rotación, tener en cuenta la aspiración de secreción, inflar el CAF y ojalá preoxigenar, ¿ya? Por cada rotación del cuello tienen que rotar el tubo, ¿ya? No dejarlo en la posición que está, porque si no van a generar más lesiones, ¿ya? Y a la vez ir aprovechando de hacer la protección facial. La primera foto tenemos ahí a un colega que está armando los puntos, ¿no es cierto?, para poder liberar la presión de la cara. Luego están moviendo al paciente girando el tubo, posteriormente lo levantan, ¿no es cierto?, tienen que haber 2 personas que lo levantan, o él está levantando la cabeza y mi otra colega está firmando el tubo, ¿ya? No fue fácil con este paciente, hasta que finalmente el paciente ya queda de lado, después de un arduo trabajo, queda con su cara liberada. Muy breve, el baño de pacientes en decúbito prono, siempre tienen que ser 3 operadores, reconocidos obesos van a necesitar más, se puede bañar al paciente, ¿no es cierto? La ideal es que parta dorsal, aspiren secreciones, inflen CAF, preoxigenen, ¿no es cierto?, retiren la almohada, todas las zonas de apoyo, y luego van a colocar al paciente en decúbito lateral, ¿ya? Y ahí van a poder bañar al paciente por la zona ventral, cambiar las sábanas por ese lado, ¿no es cierto?, y después girarlo y cambiarlo hacia el otro lado. Todo eso va consigo la rotación de la cabeza, así que no es un trabajo menor, ¿ya?
De repente uno dice, le colocamos diálisis, será complejo, hay pacientes en prono que están con ECMO, que están con diálisis, puede, todo se puede, ¿ya? El problema es que cuando colapsa el catéter de diálisis, de repente se aconseja que cuando hacemos las rotaciones de cabeza, entrar con otro enfermero para que nos vea que no vaya a colapsar la diálisis, pero sí se puede, ¿ya? Una de las preguntas y las dudas que siempre tenemos, ¿qué hacemos en este paciente si entra en paro, ¿no es cierto? Ya, esto depende mucho de la expertise de cada equipo. En nuestra experiencia, en realidad, por lo general, supinamos, ya no tenemos mayor experiencia en realidad en hacerlo de forma prono. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? En el fondo, no hay mucha, la verdad. Hay que considerar que una de las ventajas de hacerlo en supino, ¿no es cierto?, y es mayor comodidad para nosotros para comprimir. Pero la desventaja es que si nos empezamos a supinar al paciente, ¿no es cierto?, nos vamos a retardar en iniciar las compresiones o la desfibrilación, ¿no es cierto? Hay riesgo de que el paciente se extube porque vamos a estar todos estresados, un poco alterados por la emergencia, ¿no es cierto? Quizás nos vamos a ver demorado en entrar a ver este paciente colocándonos los elementos de protección personal. Puede haber desplazamiento del acceso vascular, entonces todo esto hay que conversarlo, ¿ya? Por lo tanto, esto requiere de experiencia del equipo. Nosotros por lo general lo que hacemos es supinarlo, pero es porque ya nosotros ya tenemos la costumbre de hacerlo, entonces lo hacemos de una forma un poco más limpia, ¿ya? Hay casos en realidad súper limitados de evidencia y lo único que en el 2010 la American Heart Association lo único que nos dice es que el paciente, cuando el paciente no puede ser colocado en posición en realidad supina, se puede hacer en realidad en posición prono, háganlo. ¿Ya? Y lo único, como recomendación de esto mismo, ¿ya? Y que se ha hecho en casos que los pacientes han sobrevivido, es en realidad hacer la maniobra en el fondo de compresión atrás en la zona torácica y que otra persona coloque la mano por debajo del esternón, como una forma de tabla, y empezar a comprimir. Es lo que en realidad hay como pequeñas recomendaciones, pero verán que en el fondo esto es un poco complicado, aparte que hay que ver el tubo del paciente, entonces ahí viene la elección de cada equipo que qué es lo mejor. Y los parches, estando para aplicarlo, para desfibrilar en ese caso al paciente, claramente pueden ser fácil de colocar en el paciente en prono. Ahora, ya para finalizar, ¿no es cierto? Y pensando en que nuestro paciente lo podemos supinar, hacemos la misma técnica, ¿no es cierto? Pero obviamente, al contrario, aquí les dejo un video para que lo puedan ver. Vemos que hay un poco más de personal, pero cada vez en realidad el procedimiento se ha ido ajustando a un video sí más antiguo, no tenemos videos tan de ahora en el fondo, pero esto muestra los principios que nosotros queremos lograr. Se aleja del ventilador, lo giran, ¿no es cierto? Y tenemos a nuestro paciente nuevamente en supino, ¿ya? Ahora, y como último, en realidad, mostrarle esta imagen, porque muchas veces tenemos la duda de que podríamos pronar al paciente, ¿no es cierto?, enrollándolo, que queda con una sana por debajo, por arriba, quizás lo hemos visto en video. Nosotros no tenemos experiencia en esto, pero sí, en realidad, se ha visto que ha sido efectivo. Lo dejo yo, en realidad, a juicio de cada equipo. Pero como les he enseñado, o les he mostrado, perdón, anteriormente, no ha funcionado bastante bien y complicaciones no hemos tenido. Ya solamente las básicas como lesiones por presión. Así que eso, mucho éxito en la maniobra, que se nos viene complejo a todos los colegas, a todo el equipo, así que a trabajar full todos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Se recopilaron varias preguntas durante la presentación, de las cuales muchas de esas las fuiste realizando al final de la presentación, que era más que nada cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar, cómo se ponen los parches del DEA, etc. Lo que preguntaron bastante en cuanto a los cuidados de enfermería, si lo pudiera repetir, por ejemplo, ¿qué se recomienda en cuanto a la lubricación de ojos? ¿Cuál es cuidado específico en cuanto al cambio de posición, sobre todo en estos pacientes COVID, que no hay que ingresar tanto? Ya. Respecto a los cuidados oculares, lo que les decía yo, frente a los efectos que genera en realidad colocar al paciente en realidad en prono, lo principal, bueno, el aseo ocular siempre tiene que ir, ¿no es cierto? Eso lo tenemos súper adherido.
mantener los ojos cerrados. Recordemos que siempre también tenemos mucha presión al estar boca abajo sobre la fascia. Por lo tanto, uno de los cuidados principales es que cuando cambiemos o cuando tengamos al paciente boca abajo, tener la cara liberada, no sobre una almohada, porque el paciente puede quedar bien, pero en el fondo estamos haciendo compresión. Administrarle ungüento. Acuérdense que estos pacientes están con bloqueo neuromuscular, entonces necesitamos estos pacientes con estos ojos irrigados, cerrar el ojo idealmente, es lo que más se recomienda. Ahora, dentro de los cuidados que tenemos que tener al girar al paciente, claro, lo que siempre yo recalco mucho y valoro mucho el equipo también de enfermería, es la gran carga de trabajo que hay cuando nosotros tenemos que cambiarlo de posición. Lo ideal es cada 2 horas, pero pasa que cuando entramos a hacerlo cada 2 horas es rotación de cabeza, rotación de extremidades superiores, ¿no es cierto?, extremidades inferiores, entonces hay un arduo trabajo. Entonces, esto muchas veces nos lleva a estar 30, 40 minutos dentro con el paciente solamente haciendo esta maniobra, ¿ya? Que por lo tanto tienen que tener bien en consideración de entrar las personas exactas. Ojalá un enfermero y 2 técnicos, que ellos tienen en realidad mucha habilidad en todo lo que es el paciente prono, y en el fondo es porque conocen más que nadie, yo creo, a nuestro paciente. No sé si tienen algo más específico o respondo a lo que preguntaron. O sea, preguntaban específicamente en cuanto a eso. También preguntaron en cuanto a la evidencia para fijación del TOT. ¿Qué se recomienda para la fijación del tubo? Ya, porque mira, aquí para la hicieron distintos tipos de fijaciones. Sí, lo que pasa, por ejemplo, nosotros cuando tenemos a los pacientes en supino, ocupamos la fijación en nuestros centros los que tienen hidrocoloides, ¿no es cierto? Pero resulta que, suponiendo que alguien tenga eso, a lo mejor este tipo de fijación, el problema es que cuando uno los coloca boca abajo al paciente, no logramos bien en realidad el movimiento del tubo. Lo que se recomienda, por ejemplo, en las bibliografías no sale en específico qué tipo, porque en realidad esto siempre se asume a que cada centro lo escoja. Lo que sí recomendamos nosotros es que nosotros lo hacemos muy más artesanalmente cuando ya lo colocamos boca abajo, con gasas de tubo, porque en el fondo la gasa de tubo, pese a que en realidad uno puede decir, pero esto tiene riesgo de hacer, ¿no es cierto?, lesiones y todo, colocamos esponjas entre medio, pero esto nos permite dar una buena maniobra al tubo en el paciente. O sea, si yo lo dejo a la derecha, roto bien, y con la gasa permito rotar bien el paciente, el tubo del paciente, por lo tanto es lo que nosotros más usamos, ¿ya? Y como les decía, uno piensa que puede generar más lesiones y sí, hay riesgo, pero para eso ahí viene el ingenio y nosotros colocamos espumas debajo de las zonas donde puede generar lesiones y la verdad es que la evitamos. Pero es lo recomendable porque nos permite rotar bien el tubo al lado de la cabeza, de donde esté, ¿ya? Perfecto. Preguntan con respecto a la sedación, que se habló en la presentación anterior, acá también se habló, hay que mantenerlo en sedación profunda, con bloqueo neuromuscular, y se ha visto, según tu experiencia y según la evidencia, asincronía en el ventilador, más asincronía en el ventilador en pacientes cronos. La verdad es que cuando nosotros en realidad tenemos un paciente bajo sedación profunda, ya siempre, como fue también conversado con el doctor Tovar, bajo escalones en realidad se logra con estos pacientes. Es mucho más fácil, es verdad, cuando tenemos monitorización como un BIS, como un TOF, pero se puede lograr, ¿ya? Una forma de repente de cumplirlo, si no tenemos esta monitorización, ¿no es cierto?, es viéndolo a través del ventilador, si es que no haya sincronía. Lo principal, primero, es ver que el paciente, por ejemplo, no esté gatillando, o ver si hay algún cambio en la curva respiratoria. Entonces, tenemos que ver también otro tipo de formas de monitorizar esto y sí, teniendo obviamente una buena sedación profunda, vamos a mantener al paciente bien adaptado. O sea, si el paciente se desadapta, no se asusten, en el fondo falta más sedación, falta más bloqueo y todo eso lo van conversando con el médico hasta llegar a un acuerdo e ir viendo que el paciente esté realmente adaptado al ventilador. Pero se puede, así que no hay que asustarse. Perfecto. Andrea, lo otro que se preguntó y se preguntó también en la presentación del doctor Tovar en cuanto a la medición con el TOF. Si pudiese repetir esa parte, ya que nuevamente se preguntó muchas veces en los distintos chats. De cómo hacerlo, ¿no? Quizás como eso. Sí, claro. Lo que pasa que, exacto. sí, lo que pasa que una forma de ver el bloqueo neuromuscular es a través del TOF, ¿no es cierto? Este aparato que se llama el tren de 4,
ya que lo que hace en el fondo es aplicar estimulaciones, ¿no es cierto? Ahí lo veamos, por acá está. Voy rápidamente, acá, ¿ya? Es en realidad aplicar estimulaciones a los nervios, ¿no es cierto? Que por lo general puede ser el nervio del aductor del pulgar, o puede ser al nervio facial, ¿ya? Para estimular el músculo orbicular del ojo. Entonces lo que hace esto en el fondo es que aplica... es como una chispa en el fondo, decirlo de otra forma, para que a ver si hay contracción, aplica 4 veces, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si tengo un paciente totalmente bloqueado, el TOF va a salir en 0, vale decir que en realidad el paciente está totalmente entregado y bloqueado. Ahora, si lo tengo en 4, por ejemplo, si yo me aplico el TOF, me va a salir 4, ¿ya? Lo ideal y lo que se recomienda es mantener un bloqueo neuromuscular para un paciente con un TOF entre 1 y 2. Tampoco no vale la pena hacerlo y mantener un TOF de 0, porque en realidad estoy sobredosificando, ¿no es cierto?, en bloqueo neuromuscular, y no vale la pena. Ya esto, acuérdense que a largo plazo también trae reacciones adversas, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas que hay que tratar de evitar. Pero eso es lo que logramos con el TOF, y si de verdad no lo tenemos, veamos la sincronía que tenemos con el ventilador, porque nos va a pasar mucho con la gran cantidad de pacientes pronados que vamos a tener. Perfecto. En cuanto a cuidados de enfermería, acá expusieron, por ejemplo, que habían leído en alguna evidencia la necesidad de poner cojines a nivel pélvico para evitar hiperlordosis, o solamente recomienda los puntos específicos que hablaste en la presentación. Sí, lo que pasa, en realidad, muchas veces los puntos no están muy descritos específicamente, pero lo que hemos visto nosotros, bibliografía más experiencia obviamente, es liberar zonas de apoyo en realidad con puntos específicos, como les decía yo. La verdad es que nosotros solamente colocamos en la frente, ya, porque la idea es liberar la cara. Colocamos otro, no sé si me veo quizás, colocar otro en la zona superior del tórax, pero no es la almohada completa, es solamente en la parte superior y que no abarque las mamas, ¿ya? Luego coloco en las crestas ilíacas, ¿ya?, a lo largo, y con eso créanme que logran descomprimir toda la zona abdominal y las mamas, que muchas veces van a haber pacientes con lesiones, ¿ya? Y ya con eso, y luego, ¿cómo se llama? Moviendo la pierna en el fondo, la misma hacia donde roto la cabeza, la subo, logro liberación, ¿ya? Y en el fondo eso es lo que tenemos que lograr de conseguir. Pero para evitar lordosis y esas cosas no nos hemos situado en eso, la verdad. Hemos hecho algo general. Andrea, preguntan también por el BIS, si pudieras dar nuevamente los valores que se recomiendan para ver si está sedado o no está sedado el paciente. Recordemos, chicos, que el BIS en el fondo lo que quiere ver es cómo está nuestra actividad electroencefalográfica, ¿no es cierto? Que en realidad lo que hace es ver nuestro estado de vigilia. ¿Ya? Entonces, recordemos que el BIS lo que hace en el fondo es medir de 0 a 100. Si tengo un valor de 100, por ejemplo, yo que estoy hablando, me va a salir 100, ¿no es cierto? Porque estoy en un estado de vigilia 100%. Pero ¿qué es lo que pasa si lo tengo en 0? Es que tengo al paciente con una actividad electroencefalográfica 0, o sea, nada, los tengo sobredosificado de sedación. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Entonces, lo que se ha demostrado en los estudios es que teniéndolo entre 40 y 60, me demuestra que ya el paciente está con una sedación profunda. ¿Ya? Y con eso se ha visto que el paciente, después, cuando ya le han hecho los procedimientos y ya el paciente sale, lo han entrevistado y el paciente no se acuerda de nada. Entonces, esa es la recomendación, que ojalá esté entre 40 y 60. Y si obviamente empieza a disminuir, no tengamos miedo a ir bajando la sedación, chicos. Ya uno se va al tiro al escalón más grande, pero no tengamos miedo a bajar la sedación. Si el paciente se empieza a lo mejor a desadaptar, volvemos a subir la sedación, ¿ya? Pero atrevámonos a hacer estos cambios basados en evidencia, en el fondo, y que van en realidad en beneficio del paciente. Perfecto. Y Andrea, para concluir, preguntan mucho en distintos lugares que nos refieren que no hay mayor manejo de pacientes pronos que se están preparando para esta contingencia. ¿Hay algún estudio que hable de, o su experiencia, cuánto es la dotación enfermero, TENS, kinesiólogo por paciente pronado?
¿En la maniobra o en eso te refieres, no es cierto? En la maniobra y posteriormente en el cuidado del paciente Ya. ya pronado. Les voy a mencionar lo ideal y siempre nosotros tenemos que ponernos en el contexto de que va a haber una sobrecarga de trabajo enorme y que no siempre vamos a poder contar con todo el equipo. Siempre hay que pensar eso. Lo primero, la maniobra, chiquillos. Se describe siempre tener un líder. El líder tiene que ser capaz de tener una mirada bien integral y en realidad se recomienda, obviamente yo me pongo la camiseta por enfermería, ¿no es cierto? Soy enfermera y es porque tenemos un mayor manejo, ¿no es cierto?, de nuestro paciente. Pero eso no significa que lo pueda hacer al médico o otra persona porque depende de la expertise que tengan en cada centro, ¿ya? Nosotros sí, a la cabeza lo hacemos los enfermeros. Es lo recomendado, ¿ya? Al lado siempre, como recomendación, y lo hacemos nosotros y nos resulta bien, es colocar a otro enfermero, porque él es el que en caso de que se acode una línea, se refluya algo, el paciente se hipotense, mi colega de al lado va a ser el que va a actuar rápidamente, va a ir a subir la droga, ¿no es cierto? Quizás va a administrar medicamentos, porque yo voy a seguir ocupada con la vía aérea y seguir viendo qué es lo que pasa con el resto, ¿ya? Entonces, yo que estoy en la vía aérea no puedo hacer todo. Por eso es bueno tener un enfermero al lado. Al otro lado, siempre, y obviamente, es tener a nuestro médico, ¿no es cierto? En caso de que hubiera un desplazamiento o una extubación, el médico rápidamente pasa a la vía aérea y intuba, por eso tiene que estar siempre. Luego tener un kinesiólogo, idealmente, porque él siempre tiene que estar haciendo la kine antes y post, y obviamente que cuando giramos al paciente, él nos ayuda a lograr mantener al paciente en la posición más fisiológica. Y también tenemos que tener un técnico de enfermería. El técnico de enfermería, ustedes saben, es el que sabe toda la rutina, el mejor manejo del paciente. Ese es el grupo ideal, ¿ya? Si el paciente es obeso, podemos agregar un técnico más quizás, pero no coloquemos más gente. La evidencia dice que por lo menos son 5 personas, mínimo, 5. Ya nosotros por experiencia, esa es la cantidad que usamos. No usamos más, porque si no, el procedimiento se entorpece mucho. Perfecto. Y bueno, se supone que era la última pregunta, pero se ha repetido tanto dos Sí, no, preguntas que las voy a no. realizar. Sí, en cuanto al manejo del catéter venoso central, se pueden utilizar alargadores. Y la otra pregunta es que si pudieses repetir cómo se realiza un aseo genital en este tipo de pacientes que lo ven muy complejo. Sí, claro, no lo mencioné, son cuidados infinitos que uno tiene, quizás más de algunos se me habrá pasado, discúlpenme, pero es un proceso súper largo, pero sí, muchas veces, chicos, quizás, no sé, poniéndonos en el peor de los casos, puede tener un catéter venoso central, quizás femoral, y sí, hay que colocarle alargadores a estos pacientes, ya súper bien, hay que colocarle alargadores y con eso en realidad hay que ingeniársela, porque aquí hay que pensar siempre en el paciente, así que sí, si tienen alargadores, también nosotros lo hacemos, siempre, siempre, siempre. Más aún cuando no tenemos de repente estos atriles que tenemos las bombas, hay gente que tiene las bombas, ¿no es cierto?, que las puede movilizar de un lado a otro, nosotros no lo tenemos todas las bombas situadas atrás, ¿no es cierto? Entonces, claro, si corresponde colocar alargadores, háganlo, porque facilita mucho más el procedimiento. Por lo mismo, de repente, me voy a salir un poco del foco, es que de repente nos da un poco de temor de pronar al paciente quizás envuelto en sábanas completas, porque de repente perdemos un poco la visión de un catéter venoso central o de una vía venosa que está conectada a una droga o algo así, entonces al enrollarlo, obviamente, perdemos esa visibilidad. En cambio, cuando lo hacemos así, de forma más limpia, como lo hacemos nosotros, viendo al paciente, podemos manejar esas cosas. Ahora, cuando hacemos un aseo genital del paciente, siempre partimos por zona dorsal, ya los chiquillos lo tienen súper claro, y si no puedes llegar a zona genital, lo que corresponde, entran 3 personas, uno a la cabeza siempre, siempre, con el tubo, uno, y un técnico o quien puede ayudarnos, ¿no es cierto?, tiene que lateralizar al paciente, ya, y hacerle el aseo genital. Es la forma, es lo mismo que cuando se baña, solamente que ahora va a ser mucho más corto, porque el aseo genital es mucho más corto. Pero se puede hacer bien. Implica más trabajo, pero se puede hacer el aseo genital, pero siempre y cuando lateralicemos al paciente. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Esta presentación, desde que se empezó a hablar del paciente prono, habían habido muchas preguntas respecto de los cuidados del paciente prono, así que queremos agradecer nuevamente tu participación en este día. No, gracias Lo a ustedes. invitamos a continuar siendo parte de la formación de profesionales a través de la Sochimi, Hospital Digital y el Ministerio de Salud. El día martes 7 de abril estará con nosotros la enfermera Elisa Maldonado,
y el fonoaudiólogo Rodrigo Tobar, con el tema prevención neumonía asociada a ventilación mecánica. Queremos además recordarles que estas presentaciones estarán en la página oficial de la SOCHIMI y también en la página del Ministerio de Salud. En este momento se están viendo los hipervínculos en la página del Ministerio de Salud, así que por el momento no las van a poder ver, pero dentro de esta semana van a estar nuevamente disponibles. En la SOCHIMI ya están disponibles y las van actualizando cada día, así que perfectamente ya dentro de estos días va a estar esta clase. Nuevamente, Andrea, darte las gracias y si quieres decir algunas palabras. Mira, gracias a ustedes y en realidad esto es un tema súper extenso. Yo sé que la gente hoy en día por fuera que no es del área de salud lo dice muy fácil, el paciente se coloca boca abajo, pero lo que trabajamos adentro sabemos que es un procedimiento en realidad que requiere de mucha atención de enfermería, de mucha atención del equipo, así que harto ánimo y ojalá organizarse antes y revisar el tema. Por eso les recomiendo que revisen bien la presentación y los checklists que hizo muy bien la SOCHIMI. Así que éxito y adelante porque se nos viene arduo el trabajo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Gracias. todos. Tuvimos más de 500 conexiones hoy día, así que agradecer toda su participación. Hasta la próxima.